Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la Historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la Historia. En Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Contacto con mucha gente, no solo de nuestra provincia, de nuestro país, sino también de otros lugares del mundo, en donde también hay muchos jujeños y que bueno, nos están viendo, nos han hecho llegar saludos, nos han hecho llegar felicitaciones también, bueno, por el programa. Y bueno, también muy especialmente agradecerle a mi amigo, a Fabián Flores, quien, bueno, con este proyecto de Panoca Radio, con esta radio multimedios, ¿sí? Está dando a conocer y es un emprendimiento en donde le sirve mucho a las personas para entretenerse, para conocer distintas cosas, para participar, ¿sí? Entonces, bueno, muy agradecidos desde esto que es Contacto con la Historia. Les recuerdo, para aquellos que, bueno, por ahí no saben muy bien o que recién se están enganchando con lo que es Contacto con la Historia. Contacto con la Historia es un proyecto de divulgación, un proyecto integral de comunicación y de divulgación histórica del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy. Contacto con la Historia no es solamente un programa de radio, que además de escucharse puede ver también, sino que es un proyecto que comprende todo lo que son distintas redes, distintos medios, ya que tenemos un sitio de internet que comprende todo lo que es biblioteca digital, que tiene mapas, que tiene información histórica, particularmente de la provincia de Jujuy y de la región, que es lo que muchas veces más cuesta conseguir. Y pensando sobre todo en lo que es esta virtualidad, nos ha tocado en este año 2020, en donde, bueno, muchos han tenido que recurrir a las redes sociales, a las computadoras, a los celulares, para poder dar clases, tomar clases y estar en contacto con otras personas. Entonces tenemos el Facebook del Colegio de Profesores de Historia y de Contacto con la Historia, la página de internet. Tenemos también lo que es una aplicación, ¿sí?,
que es una aplicación que por el momento se está distribuyendo fundamentalmente a lo que es la parte de educación, lo que es la parte de docencia, porque en esa aplicación está integrado todo lo que son los distintos medios o recursos de divulgación y de comunicación que tiene Contacto con la Historia. Bueno, hecha ya la presentación. Antes que me reten también, estaba olvidando. Bueno, quien conduce este programa, quien les habla, Manuel Omar Armas, profesor de Historia, ¿sí? Presidente del Colegio de Profesores de Historia, y quien se encarga de hacer todo lo que es la producción general de Contacto con la Historia es Nahuel Oscar Armas Álvarez, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a comenzar a hablar o a desarrollar los temas de hoy, ¿sí? Temas que, si bien hablábamos el miércoles pasado de lo que era el descubrimiento de América y que decíamos que, bueno, era un tema polémico, hoy también vamos a hablar un poco de algunas cuestiones polémicas, si se quieren, o por lo menos discutibles, ¿sí? Una de las cosas que nosotros siempre debemos tener en cuenta es tratar de ser precisos en los términos, usar una terminología adecuada a lo que queremos expresar, porque si bien nuestro idioma es sumamente rico en palabras, en expresiones, si nosotros no somos claros o utilizamos términos erróneos o equivocados para expresar una idea, esa idea queda mal expresada y se puede dar a entender una cosa que es totalmente distinta, totalmente diferente a, bueno, lo que realmente tendría que ser. Hoy vamos a hablar de, siguiendo, si se quiere, un poquito con esto de lo que es América, el descubrimiento de América. Vamos a hablar de los distintos términos con los que nos referimos a los pobladores de América, los habitantes de América. Pero antes que eso, creo que también es necesario ubicarnos en el contexto, ubicarnos en tiempo y en espacio, para plantear lo siguiente. América es un continente de una gran diversidad. ¿Qué significa esto? Que el continente americano, así como es el continente que más extendido está en los dos hemisferios, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, también es uno de los que tiene una gran variedad de habitantes. Ahora, el continente americano comenzó a poblarse, y con respecto a esto también hay distintas teorías. Comenzó a poblarse hace, algunos dicen, 15.000 años, otros investigadores dicen 18.000, algunos 20.000 años atrás. Pero como yo les decía, la investigación, y sobre todo la investigación en historia, es bastante dinámica. Entonces, bueno, constantemente se van encontrando nuevos datos, nueva información, yacimientos arqueológicos que nos permiten conocer más del pasado. Y bueno, nuestro continente se pobló recién, en esa época, con grupos humanos que vinieron desde otros continentes. O sea, no lo vamos a desarrollar ahora porque si no se va a hacer algo demasiado largo, demasiado extenso, pero el continente americano se pobló a través de distintas oleadas migratorias que vinieron desde estos miles de años atrás, desde la zona de Siberia, cruzaron todo lo que es, ustedes vieron que la zona de Bering, que separa Alaska de Rusia, es una zona de mar no muy extensa,
precisamente ahí está el estrecho de Bering, durante las últimas glaciaciones, esa zona se congeló. Al congelarse desciende el nivel del mar, eso permite que haya una franja de tierra que haya quedado al descubierto. Entonces hubo grupos animales también, grupos de seres humanos que vinieron desde Asia a América y entraron por América del Norte. Cuando termina esa glaciación, lógicamente se derriten los hielos, vuelve a subir el nivel del agua y nuevamente América queda aislada. Van a haber otros grupos que van a venir desde la zona de Oceanía, que van a venir desde el Pacífico y que precisamente navegando de isla en isla van a ir llegando hacia lo que es América del Sur, ¿sí? Inclusive hay algunos investigadores que plantean que en algún momento, y también un poco como consecuencia de la glaciación, se pudo llegar por el sur de América, ¿sí? Algunos hablan de una posibilidad también de que hayan llegado, ¿sí?, algunos africanos a lo que es América, o por lo menos que hayan tenido un contacto, ¿sí? Y estamos hablando de 12.000, 15.000 años atrás. Y hay una teoría de un origen europeo, de que hay grupos precisamente de seres humanos que durante esta última glaciación partieron de Europa, como gran parte del Atlántico Norte se había congelado, ¿sí? Así como vieron hacen los esquimales que van con sus botes, con sus canoas, lo utilizan para protegerse y van caminando. Estas teorías, de una u otra forma, están corroboradas, ¿sí?, a través de los estudios de genética, a través de distintas oleadas migratorias que llegaron entre los 20.000 y algunos dicen los 12.000 años, ¿sí?, atrás. Y de esa forma se fueron ocupando los espacios de este continente, que es el continente americano. Ahora bien, a mediados del siglo XX aproximadamente comienza a surgir con mucha fuerza una corriente reivindicatoria que en ese momento recibió el nombre de indigenismo. O sea, trataban de reivindicar toda la situación de los indígenas o aborígenes americanos que reclamaban por sus derechos, ¿sí? Porque bueno, a raíz de la conquista de América, no hablamos ya del descubrimiento, sino que hablamos de la conquista, indudablemente que muchos de esos pueblos fueron sojuzgados. Ahora, como decíamos en programas anteriores, América tenía una gran diversidad de población. Había poblaciones que tenían distintos grados de conocimiento, de adaptación al medio. Había sociedades más complejas, menos complejas. Había luchas, habían enfrentamientos entre los propios americanos que llevó a la conquista y al surgimiento de distintos imperios. De esos imperios, los tres más conocidos, los que estaban en América a la llegada de los europeos, eran los aztecas, los mayas y los incas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se los denomina a los pobladores de América? Bueno, en primer lugar, cuando Cristóbal Colón llega convencidísimo de que había llegado al Asia, que había llegado a Oriente. Y por lo tanto, cuando se encuentra
con los primeros pobladores en la zona, porque pensaba que había llegado a la India. Le aplica este nombre precisamente que era el nombre que los griegos, los romanos, le daban a la gente que era que había nacido o que provenía del Asia. El término en realidad es bueno, después se pasa al latín y de ahí Colón le da el nombre de indios. Ahora, por ahí algunos me dirán, bueno, pero a los que vivían en la India se les decía hindúes. No, ese también es un error, porque en realidad hindúes son los que practican la religión hinduista, que si bien en la India son mayoría, podríamos decir, no son los únicos, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que incluso después de que Colón realiza todos sus viajes, la corona española le va a dar la denominación de territorios de Indias a todas estas tierras. Ni siquiera los españoles le llaman América, ¿sí? La corona española le va a llamar Tierra de Indias. Por eso va a existir dentro del gobierno lo que era el Consejo de Indias, y todas las leyes que se van a aplicar acá, porque lo que hace España es, a través de la conquista, traslada toda su estructura jurídica de gobierno a América. El Consejo de India era una de las instituciones de gobierno, ¿sí? Y las leyes de Indias eran las que se aplicaban. Inclusive estas se van a aplicar hasta el siglo XIX, cuando se produce la revolución, ¿sí? O las revoluciones en lo que después se conoce también como Hispanoamérica, ¿sí? Entonces, en muchos documentos, en todo lo que es documentación, se hace referencia a los indios, ¿sí? Ahora, este movimiento, esta corriente reivindicatoria que surge a mediados del siglo XX, empieza a cuestionar el término indio. ¿Por qué? Porque es un término que va a tener una carga peyorativa muy fuerte, o sea, sonaba más a insulto. Inclusive algunos lo interpretaban como que eran esa terminología. Entonces, como una forma de dejar de lado esto, también se deja de lado las otras formas que se utilizaban para referirse a las comunidades que existían en América de habitantes, de pobladores del territorio americano. Inclusive, algunos van a relacionar el término indígena como que venía de la palabra indigente. O sea, se volvía a caer en esa concepción peyorativa de disminuir a la persona. Cuando en realidad el término indígena no significa eso. El término indígena es una voz latina también, que indica que proviene de ese lugar, ¿sí? O sea, inde significa de allí, de ese lugar, ¿sí? Y genos es aquello que tiene su raíz, que es propio de ese lugar, o sea, los nacidos en ese lugar. O sea que si nosotros tenemos que decir cuál es el significado de la palabra indígena, significa persona nacida en ese lugar, que es propio de ese lugar, ¿sí? Ese es el término correcto de la palabra indígena, lo cual nos indicaría que no está mal hablar de indígena cuando hablamos, ojo, no solo de los habitantes de América,
sino también cuando hablamos de los que nacieron en otros territorios, en África, inclusive en la misma Europa, ¿sí? Luego tenemos el término aborigen, y acá también viene una confusión, una mala interpretación, porque el término aborigen, que también deriva del latín, muchos toman el origen como que viene de dos palabras, ¿sí? Ab, origen. Ab lo interpretan como si fuera negación. Y orígenes, bueno, origen. Entonces lo interpreta como si fueran que no tiene origen. No, está mal interpretado. En el latín, ¿sí? Hay palabras que pueden tener distinta función dentro de una frase, dentro de una oración. Y en este caso, esa palabra cortita, ab, no se toma como negación, sino que se toma como preposición, ¿sí? Entonces, aborígene significa desde el origen. O sea, hace referencia a aquellos que desde un origen estaban en ese lugar, ¿sí? O sea que por eso también no es un término que está equivocado o no está mal decir aborigen cuando nos referimos a una persona que es propia, que vive, que está en ese lugar donde desarrolla todas sus actividades. Por eso podemos hablar de los aborígenes australianos también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. También, desde mediados del siglo XX, comienza a surgir fuertemente en Estados Unidos una disciplina muy relacionada, se va a transformar primero, va a ser una disciplina auxiliar de la historia y que después va a tener características propias, que es la etnohistoria, ¿sí? O sea, la historia de los distintos grupos, comunidades étnicas, fundamentalmente que no tienen escritura, o sea, que no tenían la escritura como una forma de transmitir, ¿sí?, lo que había ocurrido, y que se conocen mucho por los relatos que hacen terceros, que hacen otras personas, otra documentación. Entonces, dentro de esta nueva disciplina, se empieza a llamar a los habitantes, a los pobladores, que no se comunicaban, ¿no es cierto?, a través de la escritura, como nativos. El término nativo también significa nacido acá, ¿sí? Y algunos, para reafirmar este concepto y para decir dónde nacieron, empiezan a hablar de nativos americanos. Y esta es la terminología que se va a utilizar y que va a cobrar mucha fuerza, sobre todo en América del Norte, ¿sí? Ahora, como una reacción, sobre todo fines del siglo XX y principios del siglo XXI, aparece o surge una nueva denominación. Esta denominación es la que se va a utilizar o va a tomar mucha fuerza, que inclusive hasta, si se quiere, se ha convertido en una moda y cada vez se va difundiendo más, que es la denominación de pueblos originarios, ¿sí? Ahora, la palabra pueblos originarios, la frase, mejor dicho, esas dos palabras, pueblos originarios, no tienen una significación precisa, no tienen un contexto propio, sino que cuando yo utilizo el término tengo que asociarlo a otro contexto para poder entenderla, porque es algo demasiado genérico. Pueblos originarios. ¿Y originarios de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo se originaron? No hay un criterio específico.
hablamos de que son pueblos originarios por sus características culturales, por sus características históricas, por sus características geográficas, no está determinado, ¿sí? Por ejemplo, un sueco, un noruego, que nazca acá en Jujuy y que por esas cosas nace en alguno de los hospitales. A ver, en el hospital Pablo Soria, nace allí. ¿Alguien puede decir que ese señor que se llaman Gurgen Stolberg es originario de Jujuy? Nació acá, se crió acá, habla español. Japonés, ahora que hay muchas comunidades japonesas en Buenos Aires, por ejemplo. Alguien que es segunda, tercera generación de descendientes de japoneses que están viviendo acá en la Argentina y que cuando hablan con uno, hablan con un perfecto español, hasta por ahí con algún dejo del lunfardo de Buenos Aires. ¿Alguien puede decir que no es originario de la Argentina, del Río de la Plata? No. Por eso ese término, pueblo originario, es, si se quiere, muy impreciso. Nada más que bueno, se empezó a utilizar, por ahí se lo empezó a utilizar desde un punto de vista político, ¿sí? Y eso llevó a que muchos, tratando de ser políticamente correctos y para no generar algún tipo de ofensa, ¿sí? Utilicen, y cada vez se utilice más, este término de pueblos originarios, pero que todavía ni siquiera tiene definidos bien cuáles son los criterios que se van a utilizar para decir a quiénes se identifica como pueblos originarios, ¿sí? Bien, vamos a la pausa, ¿sí? Y en un momento volvemos para seguir hablando de este tema que es bastante interesante, por lo menos, y que puede dar lugar a muchas discusiones, ¿sí? Bien, vamos a la pausa y volvemos en un momento.